que hace que los elementos... A veces me dicen que cuando toco a alguien le doy calambre. Digo, a lo mejor tengo ahí un don o algo ahí de energía, de estos superhombres o algo, no sé. Bueno, pues nada, los anuncios que no hay nada, que estamos en un tiempo así también un poco de relax, así que recuperando fuerza. Ah, bueno, Susana tiene algo. Una cosa, que es que mañana se van algunos de nuestros jóvenes a un campamento antequera de Conectados. Ajá. Que creo que es bastante importante también, que oremos por ellos, porque son tiempos de aprendizaje y de acercamiento al Señor. Muy bien, pues claro. ¿A dónde es? ¿En Manantiales? Muy bien, pues estaremos orando también por ese campamento. Hay otros que están también terminando campamento, creo que mañana, hay otros que en Manantiales también, uno que se llamaba Completados, o Completo, o no sé qué, hay también algunos ahí. Así que, bueno, siempre son épocas de campamento, eso es verdad, ¿no? Y ahí hacen una buena labor los campamentos. Muy bien, Ariel, ¿podemos poner la diapositiva? Hoy me gustaría compartir con vosotros acerca del amor encarnado. O sea, hablamos mucho del amor y creo que sería importante también ver algunos aspectos, cómo el amor realmente se hace práctico y se hace evidente en las vidas de las personas. Y en el pasaje de Juan capítulo 13, este pasaje que es conocido y leído y estudiado y predicado, ahí se puede enfocar de varias maneras. Me gustaría que esta mañana pues pudiésemos ver algunos principios sobre el auténtico servicio. Así que hoy vamos a hablar del servicio cristiano. Vamos a ver ahí algunas cosas en el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Vivimos tiempos difíciles. Daniel ha hecho alguna referencia a cómo la sociedad va en contra de los principios y valores pues de la palabra de Dios, ¿verdad? Vivimos tiempos en los que la sociedad en general está enfocada en la satisfacción personal, no es algo que yo voy a descubrir. Solamente en el mundo de los electrodomésticos ya podréis ver como que hay un montón de cosas que se inventan para hacernos la vida más fácil. Desde aspiradoras a no sé qué, a cortapelos, un sinfín de cosas que hacen que están bien, ¿no? Pero el enfoque es eso, que tú no tengas tanto que hacer, que te cuide, que tengas poco trabajo. En las experiencias igualmente, hay muchas empresas dedicadas a la experiencia, a los viajes que te dan una sensación, que te dan un placer, que te dan un disfrute especial en alguna de las experiencias. Puede ser tirarte en un paracaídas, o tirarte en una cuerda de estas que parece que te vas a morir, pero te enganchan por los tobillos, menos mal. O yo que sé, una experiencia gastronómica. Hay multitud, catas de vino, paseos por el bosque, en una canoa, lo que sea, experiencia. Incluso en las relaciones personales, lo que prima es recibir de la otra persona. Y el concepto de servicio abnegado está muy abajo en la lista de prioridades en la vida, y aún incluso en el ámbito nuestro, que es donde a mí me preocupa también, en nuestras iglesias, es fácil pensar en nosotros antes que en los demás. No sé si estaréis de acuerdo, eso es algo que va innato con nuestra naturaleza, ¿no? Ahora, el enfoque de Jesús es diferente. El enfoque de Jesús es totalmente distinto. No somos el foco, nos dice Jesús. Y para amar y servir a los demás desinteresadamente tenemos que mirar un poquito más allá de nuestras vidas. Y lo bueno es que Jesús no solo nos da la enseñanza, sino que nos da también el poder para poder vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Esto es fantástico. Esto es lo que transformó a los cristianos en el siglo I, que recibieron el Evangelio como de una persona que era importantísima, a la cual entendieron, adoraron y entendieron el Evangelio como algo esencial que transformaba las vidas. No eran académicos, no eran teólogos, no eran gente que solamente pensaba en un montón de posicionamientos, que está bien,
el Evangelio transformó sus vidas de una manera tremenda porque lo que entendían y sabían lo ponían en práctica. Hemos hablado también de la obediencia, veremos algo. Jesús nos da la enseñanza y el poder para vivir de una forma diferente. La religión dice, mira dentro de ti mismo y encontrarás la fuerza para vivir la vida de servicio a los demás. Jesús dice, mírame a mí y te mostraré el camino para servir a los demás y te daré la fuerza para vivir desinteresadamente. Entonces vamos a ver algunas lecciones sobre el servicio, pero en el ejemplo de Jesús, que ese es nuestro maestro, nuestro deseado, ¿no? Donde tenemos que mirar y de donde tenemos que recibir esas lecciones, ¿no? Y lo hace en un momento muy especial y en un entorno muy especial, en un ambiente de intimidad, allí con los suyos, en una comida, en una cena, justamente antes de morir. O sea, un tiempo de tensión, donde podría haber seguramente tristeza, donde podría haber inquietud, podrían haber dudas. Allí, en ese ambiente, es donde Jesús va a dar esta lección, con una escena que yo creo que ellos no olvidaron en sus vidas. Vamos a leer el texto en Juan capítulo 13, los 17 primeros versículos. Eso es pequeñísimo, ¿verdad? Dice ahí el texto, tenéis vuestras Biblias, ¿no? Vuestras tablets, teléfonos, en fin, porque creo que es pequeño. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar del mundo o de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y le dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Bueno, el pasaje es importante, es un pasaje tremendo. Sabéis que el Evangelio de Juan está como dividido en dos grandes partes. Y esta parte, este capítulo, es digamos que abre la segunda sección. Los primeros capítulos, 12 primeros capítulos, Jesús ha estado muy enfocado en todo lo que sería el ministerio público, a través de señales, a través de milagros que querían manifestar y dar a entender que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que venía con un plan. Ahora, a partir de ahora, se va a enfocar más va a girar en torno a lo suyo, ya no tanto a lo público, más la intimidad. De hecho, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, estos 5 capítulos son un sermón que Juan va a dar, pero que está enfocado en lo suyo, en el tiempo, en la intimidad. Así que esta segunda parte enfoca más ya en la cruz, en el camino hacia la cruz, el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de aquello a lo que él venía a realizar, ¿no? La obra que venía a realizar. Así que es un capítulo
especial también, ¿no? Como digo, por la intimidad, por lo que implica, ¿no? Son un sermón de despedida. Ocurre en la noche del jueves, justamente antes de ser crucificado el Señor. Así que el lavado de los pies les muestra a Jesús que realmente Él es el siervo de Jehová. Como dice en Isaías, es el siervo. Y que la vida del discipulado les va a enseñar también. Es una vida de servicio. No es otra. Nosotros no estamos aquí como turistas. Estamos como peregrinos. Y estamos con un propósito y un plan. Tenemos un enfoque en la vida. O debemos tener un enfoque en la vida de servicio hacia los demás. Os propongo algunos aspectos que vamos a ver en esta mañana de manera breve y de pasada, pero son 7 puntos que tienen que ver con estas lecciones del servicio de Jesús. Su servicio se basa en un amor abnegado y permanente. En segundo lugar, vamos a ver que su servicio no es limitado por su posición. También que no excluye lo ordinario, que no hace asesión de personas, que tiene como fin la limpieza de lo suyo, que espera ser imitado y compartido, y que su servicio produce gozo al ser practicado. Su servicio se basa en un amor abnegado y permanente. Dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su enfoque en estos seguidores suyos está dominado por el amor. Es muy interesante, si hacéis una investigación, las palabras que se repiten en la Biblia tienen importancia, están indicando algo, son pistas. En los primeros 12 capítulos hay como 3 palabras, hay muchas palabras, pero 3 que son importantes. Mirad, la palabra vida se repite 50 veces. La palabra luz se repite 32 veces. Y la palabra amor 12 veces. Así que vida, luz, amor. Pero en los capítulos 13 al 17 ocurre lo contrario. El amor se repite 37 veces. La vida solamente 6 y la luz ninguna. Así que es interesante ver cómo todo este pasaje, todos estos capítulos, hay un elemento que es primordial, que es el amor, el entorno, el ambiente, el amor. A veces cuando estamos pasando por algún momento de dificultad o prueba, es difícil dejar de contar lo que nos sucede, ¿verdad? Yo creo que forma parte, es normal, ¿no? Puede pasar incluso que estamos hablando con alguien y empezamos a hablarle de nuestra situación, de nuestro problema, de nuestra enfermedad, de lo que nos está pasando, de nuestra vida, y a veces no nos damos cuenta de que realmente en la conversación estamos perdiendo de vista a la otra persona que tenemos enfrente. No es un diálogo, más bien es un monólogo, ¿no? Expresándole y hablándole de todo lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, el Señor es diferente, mirad. Aún sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo, porque Él lo sabía perfectamente todo, porque es Dios, que se acercaba un momento de verdadero sufrimiento, de dolor, de angustia, de agonía, que tendría que pasar por un trago duro, Él, sin embargo, no dejó de pensar en lo suyo. Seguía amando a sus discípulos. En este momento crucial de su vida, Cristo continuó pensando en sus discípulos y fijaos, no permitió que sus luchas personales le distrajeran del compromiso de amarlo en todo momento y en todas circunstancias. Es una buena lección, ¿no?, que podemos aprender. La frase los amó hasta el fin, eso es tremendo, ¿eh? Eso nos da a nosotros una certeza y una seguridad de que el amor de Dios es inmutable, no cambia. No vamos a hacer algo que vamos a defraudar y vamos a hacer que Dios no nos ame. Dios nos ha aceptado, nos ha rescatado y nos ha salvado aún sabiendo cómo éramos, rebelde y enemigo. Nos ama profundamente. Esta frase, los amó hasta el fin,
se refiere tanto al tiempo final, el final de su vida, hasta el final de su vida, pero también al grado máximo, a lo máximo. Se podía traducir algunos lo traducen como hasta el último límite del amor, o también se puede traducir que Jesús, Él les amó completa y finalmente hasta lo sumo, es decir, hasta la muerte. Los amó hasta el fin. Tremendo el amor de Dios. ¿Te has sentido alguna vez cansado de amar a otra persona? ¿Has sentido que como que has dado tanto de ti a los demás que ya has llegado al límite? No sé, puede pasar a veces. Cuando hacemos este tipo de afirmaciones, lo que estamos queriendo decir es que hemos hecho muchas cosas en favor de otra persona, pero hemos recibido muy poco a cambio. Hemos hecho una gran inversión, pero no estamos recibiendo. Y la otra persona pensará igual también, que ha hecho mucho y ha recibido poco. Ahora, Juan, el evangelista, nos dice que Cristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, tanto en tiempo como en grado. Jesús ciertamente, ¿cuánto cosechó de resultado de la inversión que hizo con sus discípulos? ¿Cuánto recibe de nosotros Jesús de la inversión que ha hecho? ¿Pensáis en la inversión que ha hecho Jesús? Ha dado su vida, y esta mañana lo hemos recordado, por cada uno de nosotros. ¿Y cuánto recibe de nosotros? ¿Podría Jesús basar su amor hacia nosotros en lo que nosotros le damos a Él por lo que Él ha invertido por nosotros? ¿Pensáis que esto es así? Claro que no. No recibió ni un décimo, ni una décima parte del fruto que tendría que haber cosechado, ¿no? Según la inversión que hizo. Y Él podría haber dicho que había amado demasiado a los suyos. Sin embargo, a pocas horas antes de morir lo encontramos dedicado con la misma consideración de siempre de bendecir a sus discípulos. Me gusta una reflexión que hace un hermano cristiano de este pasaje, y dice: la verdad es que el Mesías no medía el nivel de su inversión según la clase de retorno que recibía. Sus parámetros eran otros y no dependían de la desigualdad que pudiera haber entre su propio esfuerzo y el de sus discípulos. El parámetro de lo que era correcto lo establecía el pacto que había hecho con el Padre. Este pacto descansaba sobre la distancia que estaba dispuesto a recorrer por los demás, una distancia que llegaba hasta la muerte misma. Su compromiso, por lo tanto, no dependía ni del reconocimiento, ni de la recompensa, ni de la respuesta de los que estaban a su alrededor. Era un compromiso unilateral, cuya medida había sido acordada con el Padre mismo. Tremendo, ¿no? Aquí tenemos entonces la verdadera dimensión del amor. No es un sentimiento, es un compromiso. Y esto es un compromiso que está más allá del comportamiento de la otra persona o de la circunstancia en la que nos encontremos. Es un pacto que depende enteramente de nosotros mismos y nos debe llevar a un amor duradero, permanente, abnegado por los otros. Se puede en Cristo. Él lo hizo. Él ha venido a enseñarnos, pero tenemos el Espíritu Santo para poder llevar a cabo y cumplir con sus demandas también. En la carne, seguro que no. En nuestra humanidad, seguro que no. Pero en el Espíritu sí, podemos hacerlo. Así que su servicio se basa en un amor abnegado y permanente. Además, no está limitado por su posición. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es interesante, Jesús está a punto de realizar un acto de servicio con connotaciones absolutamente domésticas.
desde una perspectiva personal no había nada allí de beneficio alguno, no había nada que él pudiese, digamos, recibir de ese acto que iba a realizar. Pero no solamente esto, sino que Cristo era consciente de la verdadera dimensión de su autoridad espiritual. El Padre había entregado todas las cosas en sus manos. O sea, Cristo, cuando va a realizar el acto que va a realizar, lo hace consciente de su identidad. Él sabe quién es Él. Él es el Señor de la gloria. Él es el creador de todas las cosas. Toda autoridad le ha sido dada por el Padre. Y podría decir, ¿yo? Mi posición me lo impide que yo haga esta labor de coger un lebrillo, echar agua y lavarle los pies a estos discípulos, que son mis discípulos, mis seguidores. Están en otro nivel, totalmente distinto. No. Dios, o sea, Jesús sabía que su origen era el cielo y que su destino era el cielo. No le faltaba nada, ni tenía necesidad de cosa alguna. Y en esta decisión vemos que hay una expresión genuina de lo que significa servir. Muchas veces servimos a los que nos pueden demostrar gratitud, a los que nos pueden ayudar en nuestros proyectos, a los que pueden añadir un poquito de prestigio a nuestra vida. Rara vez, sin embargo, nos rebajamos a servir a aquellos que no tienen absolutamente nada que aportar a nuestra vida, ¿verdad? Pero Cristo escogió ese camino. Y en su ejemplo hay parte del secreto de su grandeza. El servicio que verdaderamente impacta es aquel donde dejamos de lado el prestigio y la autoridad de nuestra posición y servimos simplemente por el gozo de servir. Hay unas palabras en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 42 al 45, dice que llamándolo Jesús junto a sí, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque ni aun el Hijo del Hombre, con mayúscula, vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas, el otro evangelio, también hace mención a este mismo pasaje, pero añade algo distinto en el versículo 27. En Lucas 22, de 25 a 27, la primera parte es similar, pero añade algo, dice Jesús: ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa, seguramente, ¿no? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, dice Jesús, entre vosotros yo soy como el que sirve. Es tremendo, ¿no? Nos quedamos sin palabras. Si nuestro Dios llega a este punto de hacerse hombre y estando en esta condición de hombre, se hace un servidor, ¿qué podemos hacer nosotros, que somos sus seguidores, que somos sus discípulos? Había un predicador, pastor, maestro, escritor escocés, se llama Oswald Chambers, ha escrito algunos libros. Él dice: el servicio es la manifestación visible de una superabundante devoción hacia Dios. Solamente podremos movernos correctamente en el servicio cuando es una expresión de la intensidad de nuestra relación con el Señor.
no hay otra manera para este tipo de servicio que Jesús está mostrando y que le está enseñando y animando a cumplir a sus discípulos. No se puede hacer en nuestra propia fuerza. Va a venir como fruto, como resultado de tener una relación intensa, profunda con el Señor Jesús. Y así ocurre con todas las cosas de la vida espiritual. Funcionan cuando tenemos una relación con aquel que tiene los recursos. En tercer lugar, su servicio no excluye lo ordinario. Fijaos, que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Es interesante porque como en determinadas situaciones de crisis o de extrema necesidad, en situaciones de catástrofe, situaciones, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿no? Ha habido grandes manifestaciones, se levantan ofrendas y somos solidarios y servimos y somos capaces de servir en las ONG y somos capaces de apuntarnos a movimientos, ¿no? Cuando hay cosas así importantes que son realmente llamativas o especiales, y hacemos bien, hacemos bien en hacer esto. Nos unimos a causas que son legítimas de necesidad. Ahora, no sé si habéis pensado que nuestra vocación de servicio cambia cuando estamos dentro de una escena puramente doméstica, es decir, en nuestra casita, en nuestros hogares. Ya se nos cae un poquito el romanticismo de superhéroe que estamos sirviendo. Aquí estamos en nuestra casa. Allí donde no tenemos espectadores, bueno, algunos hay, la esposa, los hijos. Quizás no es valorado nuestro servicio, posiblemente, o no lo sé. Allí es donde quizás nos cueste más servir a los demás, ¿verdad? A Cristo se levanta durante la cena. Seguramente todos los discípulos habían notado que nadie les había lavado los pies cuando llegaron a su casa, a esta casa. Claro, era costumbre, ¿no? Normalmente lo hacían los siervos, los esclavos, o incluso era un acto que hacían los hijos a los padres, la esposa al marido, algo familiar, pero alguien lo hacía, porque en aquel momento el asfalto cortito y los caminos eran de tierra, de polvo, las sandalias, el sudor. Bueno, era muy natural llegar y por lo menos este acto cultural de lavarse los pies, pero ellos llegaron allí. Quizás se sentían sucios e incómodos, con los pies llenos de polvo, con sudor, pero nadie se movió para remediar esta situación. Yo estaba pensando, digo, se parece un poco a nosotros cuando nos sentamos a la mesa, ¿verdad? Qué coraje da cuando te dicen, ay, que se me ha olvidado un tenedor, o ay, falta un vaso, o yo soy de los que soy capaz de comerme la comida sosa por no levantarme ahí por la sal. O sea, eso... Allí Jesús se levanta y pone remedio a la situación, ¿no? Hay muchas oportunidades de servicio en nuestra familia y a veces el entorno no es fácil. Es donde mejores lecciones aprendemos acerca de lo que significa ser un siervo. Tenemos que aprender lo que es servir en situaciones donde el agradecimiento de los demás está implícito, la mayoría de las veces no se expresa, no se dice, no se verbaliza. Deberemos escoger el servicio cuando francamente nos gustaría más descansar o estar haciendo otra cosa, algo diferente. Tendremos que también aprender a ver las necesidades de los demás sin que se nos pida que sirvamos. A veces es difícil, pero pues no somos videntes ni tenemos nada así que podamos descubrir lo que le pasa a los demás, ¿no? Si alguien nos lo dice, pero debemos estar un poco ahí, atentos, ¿no? Todas estas cosas van a ser usadas por el Señor seguro para nuestro crecimiento personal. Moody, otro de los predicadores famosillos del siglo XIX ya, hace tiempo, dice que la medida de la grandeza de una persona
no está en el número de personas que lo sirven, sino en el número de personas a quienes sirve. Es interesante, ¿no?, el enfoque. Pero hay más. Punto 4. Su servicio no hace acepción de personas. Dice que luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí hay otra lección muy importante. Nadie está por debajo de ser servido. Cristo ya sabía que lo iba a traicionar. ¿Sí o no? Es más, el texto dice que no todos están limpios, sabiendo Jesús que Judas lo iba a traicionar. Y no vemos que Juan dice, y lavó los pies de 11, ¿verdad? Lavó los pies de los discípulos, de todos. No nos dice Juan que se saltó a Judas. Con el mismo cariño, con la misma ternura, lavó los pies a cada uno de sus discípulos, incluyendo a aquel que lo iba a traicionar. Es posible que nos cueste amar y servir a las personas que no nos caen bien. Es posible, eso pasa. Amar y servir a los que nos hacen mal es una expresión profunda del poder que tiene la gracia de Dios para deshacer estos sentimientos de rencor, de amargura que podemos tener hacia nuestros enemigos. Cristo ya lo había dicho en el Evangelio de Mateo 5, 44 y 45, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es muy fácil encontrarnos con personas difíciles. Es más, nosotros somos difíciles también para los demás. Una de las mejores maneras de asegurarnos que estas actitudes no produzcan en nosotros estos sentimientos, estas raíces de amargura, es escoger el camino del amor. ¿Y cómo? Expresado en gestos de servicio hacia estas personas. Posiblemente nuestro servicio no va a modificar sus actitudes, es posible. Ahora, algo sí importante va a pasar. Ya nuestros corazones no van a seguir teniendo esos sentimientos de odio. El servicio que realizamos irá purificando nuestro espíritu, irá limpiando toda esa impureza y hará que el amor de Dios se vaya manifestando y canalizando. Eso pasa cuando oramos por las personas. Cambiamos nuestros sentimientos, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestra manera de ver a las personas cuando empezamos a orar por ellas. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y dice una versión un poquito moderna, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Esa es nuestra misión, ¿no? Y ese es nuestro deber. Otro aspecto, su servicio tiene como fin la limpieza de lo suyo. Y aquí nos encontramos una conversación muy interesante con nuestro querido Pedro. Dice que cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Es interesante. Estaba pensando cómo no, nuestro querido Pedro reacciona, ¿no? Es el hombre de las acciones, de las reacciones, de los impulsos, el que salta, ¿no? El que es capaz de ponerse allí en nombre de todo muchas veces, pero ahí está. Yo pensaba que todos podríamos haber reaccionado como él, posiblemente, ¿no? No sé, a lo mejor llega Jesús en ese momento, en esa circunstancia, entendiendo que Él es el Maestro, que es el Señor, y dice, no, Señor, no me lave.
A ti no te corresponde lavarme, ¿no? Pero hay un peligro oculto. El orgullo disfrazado de humildad. Y vosotros diréis, ¿pero esto cómo es? ¿Qué me está diciendo? Lo que hizo Pedro es correcto, es bueno. Está demostrando humildad, porque no quiere que Jesús le lave los pies. No me lavarás los pies jamás. No sé si nos damos cuenta, pero con esta expresión está poniendo un obstáculo a la obra que Dios se ha propuesto hacer. ¿Qué clase de humildad es esta que prohíbe al Hijo de Dios hacer lo que se ha propuesto hacer? Cuidado, con nuestras humildades. Porque Cristo quería hacer la labor de lavarle los pies porque le quiere enseñar, porque lo necesitamos. Esto es una enseñanza, este asunto del lavado de pies es una, digamos, antelación, no sé cómo decirlo, de lo que sería la máxima obra de humildad de Jesús en la cruz. Está enseñando que, igual que Él se está humillando en este acto, va a haber un momento de humillación total, definitiva, grande, profunda, que va a ser el cumplimiento en la cruz. El Señor le corrige a Pedro tiernamente. Y ahora Pedro reacciona y se va al otro extremo. Señor, no solo los pies, las manos y la cabeza también. ¿Sabéis lo que ha pasado aquí? Ahora Pedro lo que está diciéndole al Señor es cómo tiene que hacer las cosas. No, Señor, tú, los pies no, tú me tienes que lavar ahora entero la cabeza. Un momento. Nosotros le vamos a... O sea, es que es muy sutil, ¿no? No nos damos a veces cuenta de cómo funcionamos, ¿no? Es muy difícil ser humilde, ¿eh? Es muy difícil ser humilde. Necesitamos que el Espíritu Santo nos corrija, nos enseñe, porque nuestro corazón nos engaña a veces, ¿no? Y es difícil saber distinguir el orgullo de la humildad. Cristo quiere hacer una obra de limpieza, de restauración. Y a veces no le dejamos. Y a veces no estamos permitiendo que Dios, que Jesús haga, el Espíritu Santo haga la labor que tiene que hacer en nosotros. Y a veces, pues, con excusas o espirituales o pensamientos, no permitimos que Dios actúe. Si somos así, como Pedro, oye, no, tú a mí no me laves. Claro, él no entendía. Él no entendía lo que estaba pasando ahí. El acto que Jesús está realizando es un anticipo de esa gran manifestación, como digo, de la humildad del Maestro en la cruz. Pedro no entendía que era necesario que Cristo tomase su lugar y nuestro lugar para lograr nuestra purificación. ¿Cuándo lo va a entender? Después de la resurrección. Estas palabras son bonitas porque dice, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Estas dos palabras son distintas en el griego, comprender, entender. Comprender tiene que ver con el conocimiento pleno de alguna cosa. Entender tiene que ver más bien con el saber lentamente a través de la experiencia. Eso Pedro ahora no sabía lo que estaba pasando. Aquí hay un contraste entre el conocimiento de Cristo, que sabe todas las cosas, y Pedro, que no sabe. Jesús era el único que podía efectuar aún el simbolismo de limpieza, porque Él era el único limpio en el sentido teológico y moral de la palabra. Él vino para que al hombre fuera posible ser puro, moralmente limpio y santo. Hay una aplicación también para nosotros a nivel horizontal de dos caminos. Nosotros somos llamados a servir. Somos llamados a limpiar. Somos llamados a través de nuestro servicio a restaurar. Somos llamados a través de nuestro servicio a los demás de hacer que las personas a las que ministramos sean mejores, sean más limpias, sean más santas, sean más puras. Eso es una manera de
de entender también este pasaje. Pero también, en el otro sentido, es que también tenemos que aprender a recibir. No seamos como Pedro, no, Señor, tú no me laves. Y cuando el Señor le dice, bueno, no, sí, pero ahora esto, no, deja que el Señor ya sabe lo que tiene que hacer contigo. Pero tenemos que aprender también a nivel personal a recibir, porque muchas veces no nos dejamos ministrar. Como queremos ser nosotros los que estamos ahí, servimos, pero no al recibir. Hay que tener humildad también para saber recibir, para también ser ministrado por los demás. Hay que tener humildad. Jesús en Filipenses dice el apóstol Pablo, este pasaje que conocéis, que tenemos que tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, la humillación no es hacerse hombre, ¿eh? Muchos lo entienden así. La humillación es hacerse siervo. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sexto, su servicio espera ser imitado y compartido. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Algunos han entendido este pasaje de manera literal y se lavan los pies y lo han tomado como un sacramento o como una ordenanza. Es interesante porque no hay ningún registro ni en la Iglesia primitiva ni en el Nuevo Testamento que haga referencia a esto, ¿no? La idea aquí no es tanto del acto, sino de la actitud. Estamos hablando de la actitud de humildad. Jesús lo hizo en este momento, se levanta de la cena, hizo un acto que les quedase a ellos grabado en la memoria para que entendiesen, y todo el contexto habla de que después ellos tienen que ser servidores, pero no tanto en el hecho. Pero bueno, no pasa nada tampoco, no es una cosa grave. Es interesante, Jesús hace una enseñanza visual. Nosotros somos muy dados somos muy escolásticos, muy de exégesis, de interpretar, de predicar, de mucha a nivel académico, ¿no? Pero aquí Jesús no hizo un seminario de cómo hacer un servicio. No puso un cartel allí días antes, oye, que el jueves en la noche, ahí en el aposento alto, vamos a tener un seminario de cómo servir. Y estas van a ser las bases y que va. De manera natural se levanta en medio de la cena y hace algo ahí que le rompe los esquemas a todos. El método de enseñanza de Jesús, los métodos de enseñanza de Jesús eran tremendos, para que todos pudiesen comprender bien. Y no hubo palabras, excepto la conversación que tuvo con Pedro. Cuando termina, se sienta otra vez a la mesa y se prepara para darles la conclusión de la lección que habían visto. No había habido palabras, pero había habido una enseñanza, una de las lecciones más impresionantes que habían aprendido en los 3 años que habían estado con el Señor. Cristo después agrega las palabras, ¿no? Y dice, bueno, esto es un ejemplo que os he dado para que vosotros... No dejó que cada uno pudiese interpretar, ¿no? El Señor también pone las cosas en su sitio para que los discípulos entiendan bien la enseñanza, pero como una conclusión de todo lo que habían visto. Es muy interesante cómo se conecta la razón con el corazón, o el corazón con el intelecto. Había uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, es que el intelecto, antes había respuestas concretas, había verdades que uno entendía, son verdades. Verdades como puede ser la verdad de que 7 por 2 son 18, ¿no?
Ah, no, son 14. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que son 14? ¿No podría ser 18? ¿Por qué no? Nadie lo discute. Tú vas a un examen y pones 7 por 2, 18 te suspenden. Pero si entramos en otros temas, ahí sí que ya no hay tanta exactitud. Antiguamente sí había más exactitud, había respuestas concretas. El intelecto se estaba formando, tenía una información correcta de las cosas como eran. Cosa importante porque el corazón es inestable. Ahora lo que pasa es que nuestra información es diversa, muy amplia, es relativa, no hay respuestas concretas, hay ideologías. Entonces nuestro intelecto tiene mucha información. Digamos que nuestra base de datos tiene ahora mucha información. Cuando nuestro corazón va a buscar y relacionarse con el intelecto, antes encontraba la respuesta, 7 por 2, 14. Eso creaba mi convicción, eso creaba mis valores, mis convicciones y mi manera de comportarme. Cuando ahora mi corazón va a mi mente, a mi intelecto, no es que no conecte, que conecta con un montón de cosas. Ah, bueno, entonces 7 por 2, pero 14, 16, 18, 20, 22. Ah, bueno. Entonces el corazón decide, depende de la circunstancia, el momento y la persona, cuál será la manera que escoge, y a eso forma su valor, su convicción y su conducta. Jesús les enseña, les da la instrucción visual, pero no les deja libre, les deja también la enseñanza correcta para que puedan seguir, ¿no? Lo hacía de una manera tremenda. Howard Hendricks, que era un profesor de enseñanza, decía que la educación, la verdadera educación, consiste simplemente en una serie de situaciones apropiadas para impartir enseñanza. Procure aprovechar al máximo esas situaciones. Así que la manera en la que Jesús enseñó a sus discípulos era tremenda. Y el maestro estaba dejando ahí un legado en los discípulos que daría fruto más tarde. ¿Veis? Esto es lo que Él quiere que nosotros aprendamos y que ellos aprendiesen. Igual que yo os he hecho, hacedlo vosotros también. No es solo igual lo que os he dicho, igual que he hecho y ya sabéis por qué, hacedlo, ¿no? Y por último, es un servicio que produce gozo al ser practicado, no sé. Dice que en verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Aquí el enfoque cambia de Jesús como el enviado a Jesús como el que envía. Ahora es Jesús el enviador. Sus discípulos tienen que continuar con la misión y tienen que imitar la entrega de Jesús a su Padre y su amor sacrificial por sus seguidores. El verdadero liderazgo se define a sí mismo por el llamado a servir a los demás. No por una actitud de dominio o de autoritarismo. No, ese no es el verdadero liderazgo ni el verdadero servicio que Jesús mostró. El ejemplo de Jesús de servicio lo caracterizó por el amor, la humildad, la entrega, la disposición, y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros también, ¿no? Ahora, en este punto me parece también importante destacar la entrega, la obediencia, ¿no? La bendición que conlleva la obediencia, porque como digo, es importante entender la voluntad de Dios. Esto que he dicho hace un momento del corazón y del intelecto, dice Jesús, si sabéis, seréis felices si lo practicáis. Hay dos cosas, hay saber y practicar, ¿veis? Bueno, pero es importante saber, pero es importante practicar, porque si no, no llevamos fruto, no estamos cumpliendo con la misión que Dios quiere que hagamos, ¿no? Hay bienaventuranza para aquellos que entendiendo ponen en práctica las enseñanzas del Maestro. Ahí es donde está la bendición. Sabemos mucho, pero hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Dice el Salmo 119, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Proverbios 16:20,
el que atiende la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Jesús mismo declaró: mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y más adelante, en el Evangelio de Lucas, él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los felices, los que son capaces de entender, de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así que el cristianismo auténtico produce gozo cuando se experimenta. Cuando dejamos que Dios haga la obra en nosotros y cuando nos dejamos usar por Él para el beneficio de los demás, ¿verdad? La alegría no está en la religión que busca el contentamiento a través de los propios esfuerzos para agradar a Dios, sino en una relación humilde con el Espíritu Santo que nos va llenando de su amor y de su provisión para los demás. Así que, bueno, son unas reflexiones en cuanto al servicio que puedo sacar de ahí, de cómo Jesús pues actuó, que nos pueden servir también, ¿no? Ahí quedan también como recuerdo. Para terminar, algo que lo resume en unas palabras de un teólogo británico, John Wesley, como lo queráis decir, siglo XVIII. Él, junto con su hermano, pues, llevaron una gran labor de avivamiento en Inglaterra, Escocia, toda la zona, ¿no? Bueno, él decía: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a todas las personas que puedas, hasta la última hora que puedas. Yo creo que resume bien esto, ¿no? de nuestro servicio. Pues vamos a orar y espero que el Señor nos ayude y podamos seguir el ejemplo de nuestro gran maestro, que nos da lecciones impresionantes, nos da lecciones. Si Él lo hizo y nosotros a veces nos pensamos que ¿quiénes somos nosotros? Somos seguidores y servidores suyos. Y tenemos que ser igual que Él, al menos en esa actitud, ¿no?, de servicio. Pues Señor, te damos gracias porque tu enseñanza viene acompañada de tu ejemplo. Tú, Señor, que eres el todo, el grande, el glorioso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos has enseñado en este pasaje una gran lección de humildad, Señor. Nos has enseñado que amaste a los discípulos, amas, Señor, de una manera especial, inmutable, única, y nos has demostrado que ese amor se manifiesta en el servicio, en dar la vida por los otros, Señor, como hiciste tú. Esperamos que tú nos ayudes a imitarte, a poner los ojos en ti, a recibir los recursos tuyos para poder vivir en esa vida de servicio, que es la vida que tiene sentido. Porque el cristianismo no es mirarse a uno, sino mirarte a ti y a los demás. Bendice tú a cada uno de los que aquí estamos, los que también están mirando a través de YouTube, y que se manifieste esta realidad y los demás puedan ver y te conozcan a ti por causa de la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.